Bueno, el entrevistado de hoy se llama Facundo Álvarez, es médico recibido en la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en endocannabinología y terapéutica canábica. Queremos saber de qué se trata. Vamos a ver si tenemos la comunicación con el doctor Facundo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por el contacto. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por el espacio. Así que bueno, muy contento de estar aquí para sacar todas sus dudas o consultas que tengan sobre lo que es el cannabis medicinal. Bueno, Facundo, permanentemente escuchamos este término, ¿no? Cannabis medicinal. ¿De qué se trata? Bien, bueno, el cannabis medicinal es una rama de la medicina que tomó mucho auge, sobre todo en la región latinoamericana en los últimos años, pero que se aplica en los países, sobre todo del primer mundo, desde hace muchos años. Y simplemente es una terapia basada en en tratar la sintomatología, los signos de diferentes condiciones de salud, de diferentes patologías, a través de derivados de la planta de cannabis sativa L, que comúnmente se la conoce como planta de marihuana. El cannabis medicinal tomó mucho auge debido a que, bueno, comúnmente la planta de cannabis es conocida porque se la utiliza por la vía inhalatoria pirolítica, de la manera fumada, así que si podemos decirlo de esta manera también, pero hay extracciones en las que se hacen aceites, en las que se hacen tinturas, en las que se hacen cremas, supositorios, diversos productos de aplicaciones terapéuticas a través de los químicos de los componentes de la planta del cannabis. Y todos estos componentes, estos químicos, tienen propiedades terapéuticas que interactúan a través de lo que se conoce como el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema, un conjunto de receptores y de células que tenemos todos los mamíferos, que está hecho exclusivamente para la planta de cannabis. Entonces, esto tomó mucho auge a partir del descubrimiento de este sistema porque nosotros genéticamente, como mamíferos, tenemos receptores y células exclusivamente para esta planta. Entonces, cuando estos receptores reaccionan, se producen diversas condiciones a nivel químico, a nivel neurológico, a nivel fisiológico, que promueven una mejora en la calidad de vida en general de los pacientes. Yo creo que la gran ventaja de la planta de cannabis es que no trata un signo, no trata un síntoma, no trata una enfermedad, trata una persona. Es por eso que el éxito que tienen los tratamientos con los derivados del cannabis cada vez son mayores y bueno, y cada vez es mayor la demanda de información por parte de la sociedad y sobre todo de que se produzca un modelo regulatorio a nivel municipal o provincial o nacional en donde se permite el acceso de los pacientes a la medicación que es mejor para su salud. Doctor, buenas tardes. Le quería consultar, hablando específicamente de estos tratamientos, desde el área científica, ¿dónde se ha comprobado la efectividad de este tipo de tratamiento con cannabis medicinal? ¿En qué patologías, por ejemplo, o en qué enfermedades? Bien, hay muchísimas condiciones que tienen evidencia científica y que tienen evidencia clínica también de que se puede producir una mejora en la sintomatología de base con los derivados del cannabis. Tal vez los más conocidos y por lo que más fuerza tomó la planta de cannabis desde la parte médica es por sus efectos que tiene como antiepiléptico, ya que tiene efectos a nivel de diferentes neurotransmisores que bajan el umbral de las convulsiones. También la evidencia científica es muy amplia y muy completa, tanto a nivel preclínico como clínico, de modelos de dolor agudo y crónico, independientemente de la causa. Aquí estamos hablando de dolor de origen tumoral, de un dolor visceral, de un dolor neuropático, de un dolor de origen emocional también, de un dolor por un traumatismo, por una lesión crónica, etcétera. La evidencia científica también y la evidencia clínica nos muestra que es una herramienta fundamental para tratar los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, pacientes que presentan trastornos del inicio y del mantenimiento del sueño, y esta es una situación que se potenció sobre todo a partir de lo que es el confinamiento obligatorio, ya que todos los trastornos depresivos, trastornos de insomnio se potenciaron con la pandemia.
enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Huntington, las demencias, la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades inflamatorias, autoinmunes como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, el lupus, la esclerodermia, muchos trastornos de conducta, personas con una patología relacionada con un consumo problemático de alguna sustancia. En fin, en general, se lo puede utilizar para tratar muchísimas condiciones y también para prevenir, ya que en diferentes países donde el cannabis es legal, se lo utiliza para prevenir el desarrollo de la hipertensión arterial, de la diabetes, los estados de estrés crónicos, de la hipercolesterolemia. Entonces, es una herramienta muy importante para realizar un abordaje terapéutico de los pacientes. Es por eso que se necesita un modelo regulatorio acorde a la necesidad del paciente y que a nosotros como trabajadores de la salud se nos permita la libertad también de prescribir lo que nosotros consideramos mejor para la salud de las personas. Seguro. Ahora, doctor, respecto a ese marco regulatorio, el presidente Alberto Fernández hizo algunos anuncios, ¿no?, para fortalecer al cannabis medicinal en la República Argentina. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro en el desarrollo tanto del cannabis medicinal como en el cannabis para las industrias en nuestro país? Bien. Bueno, nosotros en Argentina tenemos una ley de cannabis medicinal, la ley 27.350, la cual fue sancionada en abril del año 2017. Lo que se promulgó en el mes de noviembre del año pasado es un anexo de esta ley en el cual se habla de que se va a permitir el acceso de los pacientes a los derivados de cannabis que el médico recete o a través de la importación de un derivado con una autorización de otro país, a través de que el Estado le provee a la persona el derivado del aceite o a través del autocultivo o el cultivo a través de terceros o de asociaciones civiles sin fines de lucro. A mí me parece un primer paso muy importante y me parece un programa y un proyecto muy ambicioso. Y es tan ambicioso que es muy complejo. Entonces, para esto se necesita una muy buena estrategia de organización porque hay una gran diferencia entre legalizar el cannabis de uso adulto responsable, como lo tiene, por ejemplo, Uruguay, que entre legalizar el cannabis medicinal y después entre regular el autocultivo desde la parte médica, porque siempre los derivados necesitan un cierto control de calidad, necesitan ciertas prácticas de manufactura que deben estar bien hechas como para que al paciente le produzca un bienestar y no le pueda producir un efecto secundario no deseado que tal vez no es por el cannabis, sino tal vez es por el proceso de manufacturación que no es el correcto. Entonces, a mí me parece un modelo bastante interesante y bastante importante, sobre todo porque las personas cada vez más demandan información y cada vez hay más tráfico de derivados. Bueno, tenemos ahí un inconveniente con la comunicación, no sé si la podemos retomar. Bueno, la verdad que excelente la explicación que estaba realizando el doctor respecto del cannabis medicinal y muy importante lo que vos le preguntabas respecto de lo que es el tema legal y regulatorio aquí en la Argentina para que la gente pueda acceder. Realmente el sinnúmero de tratamientos o de posibilidades medicinales que tiene, creo que los detalló prácticamente a todos y a mí personalmente me sorprendió, no sabían que eran tantas las patologías donde se podían efectivamente comprobar todo esto. ¿Sí? Así que bueno, seguramente después vamos a estar ampliando la información y nos vamos ahora con Emiliano o está nuevamente el doctor. Está nuevamente el doctor, bueno. Ahora sí. Perdón. Sí, un pequeño corte. Yo les decía, bueno, que bueno, aquí es importante establecer bien la metodología, bien la estrategia de cómo se van a promover los cultivos, de quién nos va a autorizar, quién nos va a controlar, porque es un problema de salud pública. Entonces, bueno, a partir de este cambio en la regulación, a mí me parece muy interesante porque esto promueve de que se hable, de que las personas puedan discutir y de que la sociedad pueda recibir información sobre los beneficios de la planta de cannabis y se pierde ese prejuicio que hay, ya que sabemos que gran parte de la prohibición del uso del cannabis y gran parte de las creencias son a través de prejuicios y de datos totalmente infundados. Entonces, la evidencia científica y la evidencia clínica nos muestra el potencial terapéutico de la planta. Entonces, a mí me parece una herramienta muy interesante de salud pública.